Imaginen un mundo donde los relámpagos golpean desde el suelo hacia el cielo, donde las rocas se deslizan solas por el desierto, dibujando a su paso surcos larguísimos, o un sonido que emerge de las profundidades del océano, que no puede ser emitido por ninguna criatura conocida por la ciencia. ¿Creen que esto es el guión de una película de ciencia ficción? Para nada. Esta es nuestra realidad. Hoy vamos a explorar 30 de los fenómenos naturales más increíbles, ante los cuales la ciencia moderna sencillamente se rinde. Estamos acostumbrados a pensar que todo tiene una explicación lógica, pero nuestro planeta demuestra lo contrario. Prepárense. Nos embarcamos en un viaje a través de los rincones más enigmáticos del mundo y de la ciencia, para presenciar aquello que aún escapa a la comprensión humana. Les aseguro que algunos de estos fenómenos los obligarán a dudar de todo lo que creían saber sobre la Tierra. Pero antes de empezar, detengámonos un segundo a pensar, ¿cómo funciona la ciencia? Los científicos observan, formulan hipótesis, llevan a cabo experimentos y sacan conclusiones. Este método nos ha permitido volar al espacio y descifrar el genoma. Pero, ¿qué sucede cuando un fenómeno es imposible de replicar en un laboratorio? Cuando ocurre de manera espontánea, sin previo aviso, y casi no deja rastro. En estos casos, la ciencia choca contra una pared. Y lo más honesto que puede decir un científico es, no lo sé. Pero es precisamente ese no lo sé, el motor del progreso, lo que nos obliga a buscar nuevos enfoques y a replantearnos viejas dogmas. Los fenómenos de los que hablaremos hoy no son simples curiosidades. Son desafíos que la naturaleza le lanza a la inteligencia humana. Son esos misterios que nos revelan lo poco que realmente sabemos sobre nuestro propio hogar, el planeta Tierra. Comencemos con un fenómeno que simultáneamente asusta y fascina: el rayo globular. Se trata de una esfera luminosa que flota en el aire. Aparece durante las tormentas eléctricas, aunque ocasionalmente se ha avistado incluso con el cielo despejado. Los testigos la describen como una esfera que va desde el tamaño de una naranja hasta el de un balón de fútbol, pudiendo ser de color blanco, amarillo, naranja o incluso azul. Se mueve de forma errática o caótica. Tiene la capacidad de atravesar paredes y ventanas, y luego, o bien se desvanece silenciosamente, o bien explota con un estruendo ensordecedor. Durante cientos de años, el rayo globular fue considerado una fantasía, una alucinación o simplemente un mito. Sin embargo, la cantidad de testimonios de pilotos, marineros y gente común se hizo tan abrumadora que ya no fue posible ignorarlos. En el año 2012, científicos chinos incluso lograron filmarlo accidentalmente y analizar su espectro. Pero, paradójicamente, esto solo sirvió para añadir más misterio. El problema principal es que ninguna de las hipótesis actuales puede explicar satisfactoriamente todas las propiedades de este fenómeno. Existe la teoría del silicio ardiente, liberado del suelo tras el impacto de un rayo común. Hay otra versión que habla de plasma retenido por su propio campo magnético. Algunos, incluso, sugieren la intervención de antimateria o de agujeros negros microscópicos. Pero, ¿cómo se explica que un rayo globular atraviese un cristal sin dejar rastro? ¿Cómo es posible que exista durante varios minutos, cuando el plasma creado en el laboratorio solo dura fracciones de segundo? ¿Y por qué a veces se comporta como si tuviera una conciencia, esquivando los obstáculos? A estas preguntas, la ciencia aún no ha podido ofrecer una respuesta clara. ¿Es posible que estemos tratando con una forma de energía completamente nueva, de la cual todavía no sabemos nada? Nota: para ilustrar este segmento, se recomienda mostrar animación gráfica que recree el movimiento del rayo globular por una casa, junto con el video grabado por los científicos chinos. Ahora, imagínense viviendo en un pueblo tranquilo, pero oír constantemente un zumbido de baja frecuencia. Un ruido que sus vecinos no perciben, que los instrumentos de medición no registran, pero que a ustedes los está volviendo locos. Esto no es el argumento de una película de terror.
sino una realidad para algunos habitantes del planeta. El fenómeno se bautizó como el zumbido de Taos, o Taos, por la localidad de Taos, Nuevo México, donde se documentó de forma masiva por primera vez. Pero ruidos anómalos similares se han registrado en todo el planeta, en Inglaterra, Escocia o Australia. Lo describen habitualmente como el ruido sordo de un motor diésel funcionando en vacío, o al ralentí. La particularidad es que solo se escucha en espacios cerrados y principalmente durante la noche. Lo más intrigante es que solo un porcentaje mínimo de la población, cerca del 2%, puede oírlo. Esto hizo que los científicos supusieran inicialmente que la causa era psicológica o de origen fisiológico, como el tinnitus. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada. Los afectados que escuchan el zumbido en una ubicación dejan de percibirlo al mudarse a otro lugar. Se investigaron todas las posibles fuentes, desde líneas de transmisión eléctrica, instalaciones industriales, gasoductos, hasta actividad sísmica y comunicaciones militares de frecuencia ultra baja. Ninguna explicación resultó satisfactoria. El zumbido carece de una fuente concreta y su intensidad parece no variar en función de la hora del día o las condiciones meteorológicas. Algunos investigadores teorizan que quienes lo escuchan poseen una audición anómalamente sensible, lo que les permite captar el infrasonido, una frecuencia inaudible para la gran mayoría. Pero, ¿cuál es el origen real? ¿Podría ser el movimiento de placas tectónicas, fenómenos atmosféricos, o se trata de algo mucho más insólito e inexplicable? Por ahora, el enigma de este zumbido de la Tierra sigue sin descifrarse. Para quienes lo perciben, es una tortura diaria, sin explicación ni visos de solución. Nos trasladamos al valle de Hessdalen, en Noruega. Este lugar se ha hecho mundialmente conocido gracias a un fenómeno enigmático, las llamadas luces de Hessdalen. Desde principios de los años 80 del siglo pasado, se observan aquí regularmente unas extrañas luces errantes. Pueden ser tan brillantes como un potente reflector o increíblemente tenues. A veces permanecen inmóviles en el aire durante horas o cruzan el cielo a gran velocidad. Su color varía del blanco al amarillo y al rojo. En ocasiones son esferas solitarias, y en otras, grupos completos de objetos que se mueven de forma sincronizada. Por supuesto, las primeras explicaciones apuntaban a aviones, sondas meteorológicas o pruebas militares secretas. Sin embargo, las exhaustivas investigaciones que se llevan a cabo desde 1983, utilizando radares, cámaras y espectrómetros, no han confirmado esta versión. Las luces no se parecen a ninguna aeronave conocida. Pueden aparecer y desaparecer de repente, cambiando su forma y su trayectoria de vuelo. Una de las hipótesis científicas sugiere que el valle es rico en depósitos de zinc y cobre por un lado, y de hierro por el otro. El río que fluye por el centro actúa como electrolito, creando así una gigantesca batería natural. Esta batería podría ionizar el aire y generar plasmoides. Aunque suena muy científico, esta teoría no logra explicar el comportamiento complejo y aparentemente inteligente de las luces, ni su capacidad para suspenderse en un mismo lugar y moverse incluso contra el viento. Otra teoría postula la combustión de polvo que contiene escandio. Pero tampoco esta explicación abarca todos los aspectos del fenómeno. Talasmink. Mientras los científicos siguen con las conjeturas, el valle de Hessdalen permanece como un laboratorio natural a cielo abierto, donde se puede observar algo que desafía los límites de la física moderna. Un claro ejemplo de esta realidad son las fotografías y vídeos reales de las luces de Hessdalen, capturados por las estaciones de vigilancia automáticas. Nos trasladamos a Tailandia, específicamente al río Mekong, donde anualmente, a finales de octubre, se desarrolla un espectáculo asombroso. Cientos y miles de esferas de fuego de color rojizo emergen del agua. Ascienden silenciosamente al aire hasta alcanzar unos 20 o 30 metros de altura y en cuestión de segundos
desaparecen. Los lugareños llaman a este fenómeno las bolas de fuego de Naga, y están convencidos de que las lanza la mítica serpiente Naga, que habita en el fondo del río, para celebrar el fin de la cuaresma budista. Este evento atrae a miles de turistas cada año. Los científicos, por supuesto, han intentado encontrarle una explicación racional. La teoría más popular sostiene que estas esferas son el resultado de la ignición de gas metano, que asciende desde el lecho del río debido a la descomposición de los sedimentos orgánicos. En un momento específico del año, cuando la presión y la temperatura se alinean para crear las condiciones adecuadas, las burbujas de gas se autoencienden al entrar en contacto con el oxígeno. Esta versión parece plausible, pero presenta serios defectos. En primer lugar, la autoignición del metano en una mezcla de oxígeno requiere condiciones extremadamente específicas que son difíciles de concebir en la naturaleza a tal escala. En segundo lugar, ¿por qué este fenómeno ocurre solo en un lugar tan concreto y en un momento particular del año? El río Mekong es inmenso y los sedimentos orgánicos están presentes por doquier. En tercer lugar, los testigos presenciales afirman que las esferas no emiten olor ni humo. Algo extraño si realmente se tratase de metano ardiendo. Han surgido otras hipótesis, como que se trata de fosfina, un gas que sí puede autoencenderse. Sin embargo, su concentración en el agua del río es insignificante. Incluso existe una teoría conspirativa que sugiere que soldados del vecino Laos disparan balas trazadoras para atraer turistas. Pero esta versión tampoco resiste el análisis, ya que el fenómeno fue reportado mucho antes de la existencia de tales armas. Entonces, ¿qué son? ¿Un evento geoquímico único o algo completamente distinto? El misterio de las bolas de fuego de Naga sigue esperando a ser descifrado. Visualmente podemos ver imágenes fascinantes del festival, con cientos de luces elevándose majestuosamente sobre el río. ¿Ha oído hablar alguna vez de la misteriosa gelatina estelar? Es una sustancia gelatinosa enigmática que, curiosamente, aparece en la Tierra justo después de las lluvias de meteoros. Es translúcida, se evapora rápidamente y no deja rastro alguno. Hay referencias a esta sustancia en textos que datan incluso del siglo XIV. A lo largo de la historia ha recibido muchos nombres: gelatina astral, baba de estrella o jalea celestial. Y su aparición siempre se ha asociado a la caída de algo procedente del firmamento. La ciencia moderna, sin embargo, se muestra escéptica ante este fenómeno. No existe un término científico oficial para describirlo. La explicación más extendida es que no se trata de una sustancia cósmica en absoluto, sino de algo puramente terrestre. Por ejemplo, podría tratarse de huevos o huevas de anfibios, como ranas o sapos, que han sido regurgitados. Estas huevas, al entrar en contacto con la humedad, se hinchan y se transforman en una masa gelatinosa. A menudo, las aves o los depredadores se comen al anfibio, pero regurgitan los huevos porque son venenosos o simplemente desagradables al gusto. Otra versión apunta a los mohos mucilaginosos, un tipo especial de hongo que, bajo ciertas condiciones, puede crear masas gelatinosas similares. Ambas explicaciones suenan lógicas, pero no resuelven la cuestión principal. ¿Por qué la gente encuentra esta gelatina precisamente después de las lluvias de meteoros? ¿Es una simple coincidencia? Tal vez. Sin embargo, cuando en 2013 se enviaron muestras de esta sustancia al Museo de Historia Natural de Londres, para su análisis, los científicos no pudieron identificar el ADN de ningún organismo conocido. Llegaron a la conclusión de que era algo extraño, pero no pudieron determinar exactamente qué era. ¿Qué es entonces? ¿Restos de vida extraterrestre? ¿Un organismo terrestre desconocido para la ciencia? ¿O simplemente el resultado de la imaginación popular y una serie de coincidencias? La pregunta sigue sin respuesta. Para ilustrarlo, podríamos mostrar fotografías de la supuesta gelatina estelar y compararlas con las huevas de rana y los mohos mucilaginosos, para que el espectador pueda apreciar las similitudes y las diferencias.
Ahora abordaremos uno de los temas más inquietantes y debatidos: la autocombustión humana espontánea. Se trata de un fenómeno supuesto donde el cuerpo de una persona se incendia y consume por completo sin la intervención de una fuente de fuego externa visible. Los relatos sobre esto circulan desde hace varios siglos. El escenario típico es el siguiente. Una persona es hallada en su hogar, su cuerpo casi totalmente reducido a cenizas, mientras que los objetos circundantes, incluso materiales inflamables como periódicos o ropa, permanecen intactos. A menudo, solo sobreviven las extremidades inferiores o parte del torso de la víctima. La comunidad científica, en su gran mayoría, considera la autocombustión humana un mito. La explicación principal es el llamado efecto mecha. Según esta teoría, la fuente de ignición siempre es algo externo: un cigarrillo, una vela o una chispa de una chimenea. La ropa de la víctima se empapa de la grasa subcutánea derretida y comienza a funcionar como la mecha de una vela, ardiendo lenta y prolongadamente a una temperatura relativamente baja. Esto explica por qué el cuerpo se carboniza por completo, mientras que la habitación queda intacta. Esta teoría ha sido respaldada por experimentos realizados con restos de animales. Sin embargo, a los defensores de la versión espontánea todavía les quedan preguntas. En primer lugar, para la combustión total de los huesos, se requiere una temperatura superior a los 1000 grados, similar a la de un horno crematorio. El efecto mecha no alcanza esas temperaturas. Entonces, ¿cómo se explica que de las víctimas a menudo solo quede un puñado de cenizas? En segundo lugar, ¿cómo se explican los casos donde no se encontró absolutamente ninguna fuente de ignición externa? ¿Y por qué ocurre predominantemente con personas mayores y que viven en soledad? Si bien el efecto mecha es la explicación más probable, algunos detalles en los casos documentados siguen generando una intensa controversia e impiden que este sombrío tema se cierre por completo. Desde las profundidades del miedo humano, nos sumergimos en las abismales profundidades del océano. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de NOAA detectó un misterioso sonido de ultrabaja frecuencia. Era increíblemente potente. Fue captado por sensores distribuidos a lo largo de una distancia de 5.000 kilómetros. Este sonido, denominado bloop, duró cerca de 1 minuto y sus características sónicas recordaban a las de un ser vivo. Sin embargo, su volumen superaba varias veces el sonido que puede emitir el animal más grande de la Tierra, la ballena azul. Los científicos estaban completamente desconcertados. Ningún animal marino conocido era capaz de producir una potencia acústica semejante. Esto dio pie a una gran cantidad de hipótesis, desde las más fantásticas, como un monstruo marino gigante al estilo del Cthulhu de Lovecraft, hasta las más científicas. Inicialmente, los expertos se inclinaron por la idea de que el origen era biológico. ¿Pero qué era? ¿Un calamar gigante desconocido por la ciencia? ¿O una ballena oculta en las profundidades inaccesibles? Más tarde, en el año 2005, surgió una teoría más prosaica, aunque mucho más probable. Los científicos postularon que el bloop era en realidad el sonido de un gran crioseísmo, el crujido y la fractura de enormes glaciares al desprenderse de la Antártida. El perfil sonoro de un evento de este tipo es muy similar a la señal registrada. Esta versión es hoy considerada la principal. Sin embargo, no está probada al 100%. Algunos expertos todavía dudan que un glaciar pueda emitir un sonido con características de frecuencia tan específicas, las cuales se asemejan más a una señal biológica. El misterio del bloop es un claro ejemplo de lo poco que sabemos sobre nuestro propio océano. Incluso si solo se trataba de un glaciar, el hecho de que su sonido pudiera confundirse con la voz de un monstruo gigante subraya la inmensidad y el enigma del mundo submarino. Visualmente, podríamos mostrar una animación de la propagación de ondas sonoras en el océano, seguida de imágenes de enormes icebergs desprendiéndose de la Antártida. Dejemos atrás las profundidades del océano
y elevemos la vista hacia el cielo, por encima de Australia. Específicamente, en el Golfo de Carpentaria, podemos ser testigos de uno de los fenómenos meteorológicos más bellos y raros del planeta, la nube gloria de la mañana, o Morning Glory. Se trata de nubes tubulares, alargadas, que pueden extenderse a lo largo de miles de kilómetros y alcanzar hasta 2 kilómetros de altura. Se desplazan a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y, a menudo, aparecen en formaciones consecutivas, unas detrás de otras, como si fueran olas gigantescas rompiendo en el cielo. Lo más asombroso es que generalmente se forman a solo 100 o 200 metros del suelo. Este fenómeno se ha convertido en un auténtico culto entre los pilotos de planeadores. Vienen de todo el mundo para cabalgar estas olas aéreas. Pero, ¿qué es exactamente esto desde una perspectiva científica? Sorprendentemente, aún no hay una respuesta 100% definitiva. La Morning Glory es un tipo de la conocida como onda solitaria, o solitón, una ola que viaja manteniendo su forma sin dispersarse. Sin embargo, el mecanismo exacto de su formación sigue siendo un misterio. La principal hipótesis la relaciona con las condiciones geográficas únicas del Golfo de Carpentaria. Las brisas marinas, que provienen de ambos lados de la península de Cabo York, chocan, generando una onda en la atmósfera. Durante la noche, al enfriarse y descender el aire, esta onda queda atrapada en una capa de inversión y comienza a desplazarse hacia el suroeste. Este modelo explica muchos aspectos del fenómeno, pero no todos. Por ejemplo, ¿por qué la Morning Glory aparece ocasionalmente en otras partes del mundo, donde no existen estas condiciones geográficas tan particulares? Y lo más importante, ¿por qué resulta tan difícil de predecir? A pesar de las simulaciones por computadora y de décadas de observaciones, los meteorólogos todavía no pueden asegurar con absoluta certeza cuándo ni dónde aparecerá la próxima gloria. Este majestuoso y bello fenómeno nos recuerda que la atmósfera terrestre es un sistema complejo, dinámico y, sobre todo, lleno de sorpresas. Para ilustrarlo serían perfectas esas imágenes y vídeos impresionantes de planeadores volando justo al borde de estas gigantescas paredes de nubes. Volvamos a la Tierra y a fenómenos mucho más inquietantes. Las luces sísmicas. Se trata de fenómenos luminosos inusuales que se observan en el cielo antes, durante o después de un sismo. Las descripciones son muy variadas, desde breves destellos similares a relámpagos, hasta esferas luminosas que flotan en el aire, e incluso ráfagas de colores que recuerdan a la aurora boreal. Aunque se mencionan en textos antiguos, durante mucho tiempo los geólogos las consideraron invenciones o simples malas interpretaciones de fenómenos comunes, como chispas por cortocircuitos en las líneas eléctricas. Sin embargo, con la proliferación de cámaras de videovigilancia, el número de casos documentados se ha vuelto innegable. Por ejemplo, durante el sismo de Perú en 2007 y el de L'Aquila, Italia, en 2009, el cielo se iluminó con destellos brillantes que fueron grabados en video. Ni a poto. Hoy, la ciencia reconoce la existencia de las luces sísmicas, pero su naturaleza sigue siendo un enigma. Existen varias hipótesis. Una de ellas sugiere que, durante la compresión de ciertos tipos de roca, como el basalto, se generan potentes cargas eléctricas. Estas cargas podrían ascender a la superficie e ionizar el aire, provocando la luminiscencia. Otra teoría apunta a la liberación de gases, como el radón, que escapan de las fisuras de la corteza terrestre. Estos gases, al mezclarse con el aire, podrían emitir luz. El problema radica en que estas luces no se observan en todos los terremotos, y no hay una correlación clara entre su aparición y el tipo de roca o la magnitud de los temblores. Si los científicos lograran comprender el mecanismo de este fenómeno, quizás podrían usarlo como un precursor fiable de una catástrofe inminente. Pero por ahora, es solo una esperanza, y las luces sísmicas siguen siendo un presagio temible y misterioso. Como ilustración,
Pueden usarse videos reales de la luminiscencia en el cielo durante sismos en diversos países. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que miles de pájaros logran moverse en el cielo, como si fueran un único organismo vivo? Este fenómeno se llama murmuración, o bandada sincronizada, y es especialmente común entre los estorninos. Estas bandadas gigantescas formadas por decenas o incluso cientos de miles de aves dibujan en el aire patrones cambiantes e increíbles. Se contraen en una esfera densa, se estiran en una larga cinta, y luego se abalanzan o ascienden con una sincronización asombrosa. Es uno de los espectáculos más hipnóticos y cautivadores de la naturaleza, y sin embargo, aún no tiene una explicación científica completa. Por supuesto, los biólogos manejan varias hipótesis de trabajo. La principal sugiere que este comportamiento es un mecanismo de defensa contra depredadores, como los halcones. Una masa tan grande y en movimiento impredecible confunde al cazador, haciéndole casi imposible enfocarse en un solo individuo. Además, estar en un grupo tan numeroso reduce el riesgo individual de ser la presa. La murmuración también podría servir para que las aves compartan información sobre sitios de alimentación o pernocta, e incluso para que se calienten antes de dormir. Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿cómo logran alcanzar tal nivel de coordinación? Cada ave reacciona al movimiento de sus vecinos más cercanos, y esta interacción se propaga por toda la bandada como una ola. Modelos informáticos han demostrado que, para crear estos patrones complejos, basta con que cada estornino preste atención a solo 6 o 7 de sus compañeros. Pero, ¿cómo evitan colisionar a esa velocidad y densidad? La reacción de cada pájaro debe ser prácticamente instantánea. Algunos científicos sugieren que las aves podrían poseer mecanismos de percepción aún no estudiados, que les permiten funcionar como una sola unidad. La murmuración es el ejemplo perfecto de cómo unas reglas simples de interacción individual pueden generar un comportamiento colectivo de una complejidad y belleza inigualables. Unas imágenes espectaculares de la murmuración de estorninos al atardecer serán la mejor ilustración para esta sección. Ahora hablemos de un fenómeno que parece sacado directamente de textos bíblicos: las lluvias de sangre. Imaginen que, en lugar de agua transparente, del cielo empiezan a caer gotas de color escarlata o marrón rojizo. No es una metáfora. Estas lluvias han caído repetidamente en diversas partes del mundo a lo largo de la historia, provocando un terror supersticioso. Si bien la ciencia encontró una explicación hace mucho tiempo, resulta que esta no se aplica a todos los casos. La razón más común y lógica son las impurezas. Un viento fuerte puede elevar partículas de polvo rojizo o arena de los desiertos, como el Sáhara, hacia la atmósfera. Este polvo se mezcla con las nubes de lluvia y tiñe las gotas de agua. Es así como las lluvias de sangre caen periódicamente en el sur de Europa, y el análisis siempre confirma la presencia de arena africana. Otra causa pueden ser las esporas de algas microscópicas o líquenes de color rojo. Parecería que el misterio está resuelto. Pero en el año 2001, el estado de Kerala, en la India, experimentó lluvias de un color rojo intenso durante 2 meses. Los lugareños recogieron esta agua y lucía exactamente como la sangre. Cuando los científicos realizaron el análisis, quedaron impactados. El agua contenía extrañas partículas rojas que se asemejaban a células biológicas, pero carecían completamente de ADN. No se parecían ni a polvo ni a algas conocidas. Lo que es más, estas partículas podían reproducirse incluso a temperaturas extremas, llegando hasta los 300 grados Celsius. ¿De dónde vinieron? Las hipótesis fueron audaces. Desde un origen extraterrestre, supuestamente, las partículas fueron traídas a la atmósfera por un meteoro que explotó, hasta una forma de vida desconocida. El debate sobre el fenómeno indio aún persiste. Este caso demostró que incluso un fenómeno que parecía resuelto puede tener lados completamente inesperados y enigmáticos. Para ilustrar esto, podemos mostrar fotos del agua roja de Kerala y mapas que rastrean la trayectoria del polvo del Sáhara hacia Europa.
Dejamos atrás las lluvias color sangre para adentrarnos en la historia de unas rocas que parecen tener vida propia. En el Valle de la Muerte, California, encontramos el lecho seco del lago Racetrack Playa. Su fondo arcilloso es perfectamente plano y liso. Cientos de piedras, desde pequeñas hasta enormes rocas de cientos de kilos, están esparcidas por toda su superficie. Lo más asombroso es que detrás de ellas se extienden largas y nítidas estelas. Las rocas se mueven, por sí solas, sin la intervención de personas ni animales. Este fenómeno, conocido como rocas deslizantes, fue un misterio durante casi un siglo. La gente propuso todo tipo de teorías, desde fuertes vientos hasta movimientos del terreno, campos magnéticos, e incluso las versiones más fantásticas que involucraban a alienígenas. El problema era que nadie había presenciado nunca el movimiento en sí. Las rocas solo se desplazaban cuando no eran observadas, generalmente una vez cada pocos años. En 2014, un grupo de científicos pareció desentrañar por fin el enigma. Instalaron sensores GPS y cámaras en varias rocas. Lograron grabar que el movimiento solo ocurre bajo una confluencia de circunstancias muy específicas. Durante el invierno, las lluvias dejan una fina capa de agua en el fondo del lago. Por la noche, esa agua se congela, creando delgadas láminas de hielo, casi como cristal. Durante el día, al calentar el sol, el hielo comienza a derretirse y se fractura en grandes trozos. Un viento suave, pero constante, empuja estas balsas de hielo y, a su vez, estas arrastran lentamente las rocas que están incrustadas en ellas. La velocidad de desplazamiento es de apenas unos metros por minuto. Este hallazgo fue una auténtica sensación. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que esta teoría no explica todos los casos. Por ejemplo, hay rastros que giran bruscamente, o huellas de rocas que se mueven en paralelo para luego divergir en direcciones opuestas. El modelo de las balsas de hielo no siempre puede justificar estos patrones. Así que es posible que las rocas deslizantes aún guarden algunos secretos. Visualmente, acompañaremos este bloque con impresionantes fotografías de Racetrack Playa, mostrando los largos surcos de las rocas en la arcilla agrietada. Estamos acostumbrados a ver que los rayos caen del cielo a la tierra. Pero, ¿qué sucede cuando ocurre justo lo contrario? Existen los llamados rayos que parten de tierra, o más precisamente, los rayos ascendentes. Estos son descargas eléctricas que surgen desde un objeto elevado en la superficie, como un rascacielos, una torre de telecomunicaciones o una turbina eólica, y se dirigen hacia arriba, buscando la nube de tormenta. Esto no es una simple ilusión óptica. Cámaras de alta velocidad han capturado claramente cómo la descarga líder, ese canal delgado y apenas brillante, se propaga efectivamente de abajo hacia arriba. Este fenómeno es mucho más raro que el relámpago común y solo se produce bajo ciertas condiciones específicas. Generalmente, le precede un rayo descendente normal en las cercanías, lo que altera drásticamente el campo eléctrico alrededor del objeto alto, provocando la descarga ascendente. El mecanismo, en términos generales, resulta comprensible. Sin embargo, todavía quedan muchos misterios. Por ejemplo, los científicos aún no comprenden del todo qué procesos exactos, tanto en la nube como en la Tierra, activan este mecanismo. ¿Por qué, durante una misma tormenta y desde una misma torre, pueden originarse tanto rayos comunes como rayos ascendentes? ¿Qué factores determinan si la descarga será de polaridad positiva o negativa? Los rayos ascendentes son un campo de estudio activo, ya que representan una seria amenaza para las estructuras elevadas y la seguridad aérea. Estudiar este fenómeno ayuda a comprender mejor la compleja física de la electricidad atmosférica, y demuestra que incluso en un fenómeno aparentemente bien conocido como una tormenta eléctrica, todavía quedan muchas lagunas por resolver. Para ilustrarlo, se pueden utilizar tomas a cámara lenta de rayos ascendentes que se disparan desde la cima de los rascacielos. Es un espectáculo visualmente increíble. En el corazón del desierto del Sáhara,
concretamente en Mauritania, se esconde una de las estructuras geológicas más enigmáticas de nuestro planeta. La estructura de Richat, mundialmente conocida como el Ojo del Sáhara. Se trata de una gigantesca formación anular de unos 40 kilómetros de diámetro, tan inmensa que es perfectamente visible incluso desde el espacio. Está compuesta por anillos concéntricos de rocas sedimentarias y volcánicas, que vistas desde arriba, recuerdan a una gigantesca diana o precisamente a un ojo. Durante mucho tiempo, la principal hipótesis fue que se trataba de un cráter de impacto provocado por la caída de un meteorito colosal. Sin embargo, esta versión nunca pudo confirmarse. Investigaciones exhaustivas y rigurosas no lograron hallar ninguna evidencia de impacto, ni los minerales específicos característicos, ni rastros de fusión de las rocas, a causa de las altísimas temperaturas y presiones. Descartada la hipótesis del meteorito, surgió otra teoría que, a día de hoy, se mantiene como la principal explicación geológica. Según esta teoría, el Ojo del Sáhara es en realidad un domo geológico, o anticlinal, que se habría formado hace unos 100 millones de años. El magma fundido ascendió desde las profundidades terrestres. Sin embargo, en lugar de romper la superficie, solo empujó y levantó las capas superiores de roca, creando una especie de gigantesca burbuja. Posteriormente, a lo largo de millones de años, la erosión, causada por el viento y el agua, fue desgastando gradualmente la parte superior de este domo, dejando al descubierto su fascinante estructura anular interna. Si bien esta teoría explica satisfactoriamente la formación del objeto, la realidad es que aún presenta ciertos interrogantes. En primer lugar, la simetría casi perfecta de sus anillos y su forma circular ideal son extremadamente inusuales en este tipo de formaciones geológicas. Y en segundo lugar, todavía no se ha determinado con total claridad el mecanismo exacto que pudo conducir a la formación de una estructura tan compleja y, sobre todo, tan ordenada. El Ojo del Sáhara sigue cautivando tanto a geólogos como a aficionados a los enigmas. De hecho, sus impactantes fotografías tomadas por astronautas desde el espacio se han convertido en una de las imágenes más icónicas y reconocibles de nuestro planeta. Visualmente, se recomienda mostrar imágenes satelitales de la estructura de Richat en diferentes escalas para que el espectador pueda apreciar su grandiosidad y forma ideal. Imaginen agujas de hielo, algunas tan altas como una persona, que tapizan vastos campos en la alta montaña. No son el decorado de una película de ciencia ficción, sino un fenómeno real conocido como nieves penitentes o calgaspores. Se encuentran principalmente en las regiones secas y elevadas de los Andes, a alturas superiores a los 4.000 metros. Son estructuras de hielo puntiagudas que, curiosamente, siempre se inclinan en dirección al sol. Reciben el nombre de penitentes, por su parecido con una procesión de monjes, ataviados con hábitos blancos y capuchas puntiagudas. El mecanismo de su formación es bastante complejo y sigue siendo objeto de debate entre los científicos. Todo comienza con las irregularidades en la superficie del manto de nieve. Los rayos solares, al incidir en estas zonas de forma desigual, empiezan a evaporar el hielo de manera dispareja. En las depresiones, la luz solar se refleja múltiples veces, acelerando el proceso de sublimación, el paso directo del hielo a vapor, sin pasar por la fase líquida. En cambio, en las protuberancias o picos, donde los rayos caen de manera más tangencial, la evaporación es mucho más lenta. El resultado es que las concavidades se vuelven cada vez más profundas, mientras que las crestas se hacen más altas y afiladas, transformándose en los característicos picos de hielo. Este proceso, conocido como ablación diferencial, constituye la teoría principal. Sin embargo, no explica por qué los penitentes solo se forman bajo condiciones climáticas muy específicas: baja humedad, temperaturas bajo cero e intensa radiación solar. Tampoco se comprende del todo el papel que juega el viento en la definición de su forma. Onenas,
Los científicos están investigando activamente este fenómeno, en parte porque se sospecha que estructuras similares podrían existir en otros cuerpos celestes, como en Europa, la luna de Júpiter. Por lo tanto, estos monjes penitentes, terrestres, podrían ayudarnos a desvelar los secretos de mundos helados y distantes. Y la mejor manera de entender su espectacularidad es a través de fotografías de vastos campos, salpicados por estas caprichosas figuras de hielo, en medio de impresionantes paisajes montañosos. ¿Qué pasaría si les contara que existen nubes que brillan con luz propia en plena noche? No son un juego de luces urbanas, ni tampoco la famosa aurora boreal. Hablamos de las nubes noctilucentes, las formaciones nubosas más altas de toda nuestra atmósfera terrestre. Se originan en la mesosfera, a una altitud que oscila entre los 75 y los 85 kilómetros. Esto es mucho más arriba que las nubes de lluvia o los cirros que vemos habitualmente. Solo podemos observarlas durante el crepúsculo, justo cuando el sol ya se ha escondido bajo el horizonte, pero sus rayos aún alcanzan e iluminan estas alturas extremas. Presentan una estructura fina y fibrosa, y emiten un brillo fantasmal, de tono plateado y azul celeste. Fueron avistadas y documentadas por primera vez en 1885, justo después de la espectacular erupción del volcán Krakatoa. Al principio se pensó que su presencia se debía únicamente al polvo volcánico. Sin embargo, la erupción es cosa del pasado y estas nubes persisten. Lo más sorprendente es que, en las últimas décadas, no solo se están volviendo más brillantes, sino que también aparecen con mucha más frecuencia, y se están desplazando progresivamente hacia latitudes más bajas. ¿Cuál es la causa de este cambio? Ahí reside el gran misterio. Para la formación de cualquier tipo de nube, se requieren dos elementos: vapor de agua y núcleos de condensación, es decir, partículas diminutas sobre las cuales el vapor pueda congelarse. Pero a esa altitud extrema, la atmósfera está muy enrarecida y es extremadamente seca. ¿Cómo llegan allí el agua y el polvo necesarios? La principal hipótesis sostiene que el polvo meteórico actúa como núcleo de condensación, mientras que el vapor de agua es transportado hasta allí a través de complejos procesos atmosféricos. Sin embargo, los científicos están vinculando el aumento en su frecuencia y brillo directamente con el cambio climático global. Las emisiones de metano a la atmósfera, al oxidarse, están generando vapor de agua adicional en las capas superiores. Esto significa que estas hermosas y enigmáticas nubes podrían ser, paradójicamente, un inquietante indicador de la actividad humana. Pero por ahora, esto es solo una hipótesis. Los mecanismos precisos de su formación y evolución aún no se conocen del todo. Para que puedan apreciarlas mejor, busquen los fascinantes videos a cámara rápida, o time-lapse, que capturan el movimiento de las noctilucentes sobre el cielo del atardecer. Corría el año 1908 cuando, en la remota Siberia, cerca del río Tunguska, tuvo lugar un evento cuyas ramificaciones siguen generando un debate acalorado hasta el día de hoy. La mañana del 30 de junio, un gigantesco bólido incandescente surcó los cielos de la taiga, seguido de una explosión de una fuerza monstruosa. La potencia de esta detonación se estima entre 10 y 40 megatones de TNT, una cifra comparable a la de la bomba de hidrógeno más grande jamás desarrollada. La onda expansiva resultante dio 2 veces la vuelta al planeta. Árboles enteros fueron arrasados en una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Lo que es más, durante varias noches, se observó un resplandor anómalo en el cielo que se extendió desde el Atlántico hasta el centro de Siberia. Sin embargo, lo más desconcertante de todo es que, en el epicentro de la explosión, nunca se encontraron restos de meteorito ni rastro de un cráter de impacto. Esto fue lo que dio origen al famoso misterio de Tunguska. La hipótesis científica principal, y la más aceptada, sostiene que se trató de un cuerpo celeste, un asteroide o el núcleo de un cometa, que se desintegró y se evaporó por completo en la atmósfera, a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros.
La ausencia de cráter y de fragmentos se explica precisamente por esta detonación aérea. Si bien esta versión da respuesta a la mayoría de los hechos, no logra esclarecerlos todos. Por ejemplo, algunos testigos afirmaron que el objeto realizó maniobras antes de explotar. Además, ciertas investigaciones señalan anomalías en la composición química de las turberas y los árboles en la zona del impacto, datos que no encajan del todo con la hipótesis meteórica. Esto ha dado lugar a una infinidad de teorías alternativas, algunas de ellas absolutamente fantásticas. Desde la explosión de una nave extraterrestre hasta experimentos fallidos de Nikola Tesla con la transmisión de energía a larga distancia, o incluso la colisión de la Tierra con un agujero negro microscópico o un fragmento de antimateria. Aunque la comunidad científica se inclina mayoritariamente por la hipótesis del meteorito, la falta de pruebas directas, la materia física del propio meteorito de Tunguska, deja un margen para la duda, consolidando este evento como uno de los mayores enigmas del siglo XX. En la costa de Japón, concretamente en la prefectura de Toyama, tiene lugar un fenómeno que muchos describirían como un auténtico milagro. En ciertos periodos, normalmente durante la primavera, miles de calamares luminosos emergen de las profundidades del mar hasta la orilla. Hablamos del calamar luciérnaga, o Watasenia scintillans. Apenas miden unos 7 centímetros, pero poseen una asombrosa capacidad de bioluminiscencia. Todo su cuerpo está cubierto de diminutos órganos llamados fotóforos, que emiten una intensa luz azul fría. Utilizan esta luz para comunicarse, atraer a sus presas e incluso para ahuyentar a los depredadores mediante destellos deslumbrantes. Cada primavera, enormes bancos de estos calamares ascienden desde las profundidades de la bahía de Toyama para desovar. Las olas, al depositarlos en la arena, transforman la costa en un paisaje nocturno y estrellado, absolutamente fantástico. Los biólogos, en líneas generales, ya comprenden el mecanismo de la bioluminiscencia. Se trata de una reacción química que involucra el pigmento llamado luciferina y la enzima luciferasa. Pero el misterio del calamar luciérnaga no termina ahí. Primero, aún no está del todo claro cómo controlan su brillo con tanta precisión para generar señales luminosas complejas. Segundo, ¿por qué este fenómeno masivo ocurre específicamente en la bahía de Toyama? La explicación reside en la geología única de la bahía. Posee un relieve submarino en forma de V, donde un profundo cañón se acerca mucho a la orilla. Las corrientes marinas arrastran a estos calamares, que viven en las profundidades, directamente hacia la costa. Sin embargo, la pregunta crucial persiste. ¿Por qué se congregan aquí en cantidades tan gigantescas precisamente para reproducirse? ¿Qué señales coordinan a millones de individuos para que asciendan de la oscuridad al mismo tiempo? El estudio de estas criaturas marinas continúa, y cada nuevo hallazgo revela un sistema de comunicación cada vez más complejo, basado en un lenguaje de luz que apenas estamos comenzando a descifrar. La mejor prueba, por supuesto, son las increíbles fotografías y vídeos de la playa de Toyama por la noche, que se ilumina con millones de luces azules, ofreciendo un espectáculo de belleza inigualable. En Namibia, justo al límite del desierto del Namib, existe un enigma que trae de cabeza a ecólogos y biólogos, los llamados círculos de hadas o círculos de brujas. Millones de parches redondos de tierra desnuda se extienden por los pastizales áridos. Tienen diámetros que varían entre 2 y 15 metros y están perfectamente rodeados por un anillo de hierba alta. Vistos desde el aire, dan la impresión de que la Tierra tiene una erupción cutánea gigante. Estos círculos aparecen, perduran durante décadas, y luego, de repente, desaparecen al ser cubiertos por la vegetación. Las leyendas locales dicen que son huellas de los dioses, o los puntos exactos donde el aliento venenoso de un dragón subterráneo mata toda la vegetación. Los científicos, por su parte, han propuesto 2 teorías principales y enfrentadas.
La primera es la de las termitas de la arena. Esta sostiene que los círculos son creados por colonias de termitas de la especie Pesamotermes ayocerus. Estos insectos devoran las raíces de las plantas en el centro, dejando un claro. Este hueco permite que el agua de lluvia se filtre profundamente en la arena y se acumule debajo del círculo, creando un depósito subterráneo. De esta forma, las termitas se aseguran una fuente de humedad. A su vez, la hierba en los bordes recibe nutrición adicional de este reservorio, formando un anillo exuberante. La segunda teoría, la de la autoorganización vegetal, afirma que los círculos son el resultado de la feroz competencia de las plantas por el agua, en condiciones de escasez extrema. Las plantas se organizan de esta manera para maximizar el acceso a la humedad. Las áreas desnudas actúan como colectores de agua, que luego es aprovechada por las plantas más fuertes que crecen en la periferia. Modelos informáticos han demostrado que una estructura de este tipo puede surgir de forma espontánea. Durante mucho tiempo, existió una verdadera guerra científica entre los defensores de ambas posturas, y cada bando aportaba sus propias pruebas. Sin embargo, estudios recientes sugieren que, probablemente, ambos tienen razón. Es posible que las termitas y la autoorganización vegetal trabajen de manera conjunta, creando y manteniendo estas asombrosas estructuras. El mecanismo exacto de su interacción sigue siendo objeto de estudio, lo que demuestra que incluso en un simple parche de hierba desértica, pueden ocultarse complejísimas incógnitas naturales. Visualmente, mostrar imágenes aéreas de los círculos de hadas y diagramas que ilustren ambas teorías. Tuanodu, ¿han visto alguna vez un arco iris que, en lugar de la clásica forma de arco, se presenta como una banda perfectamente recta flotando en el cielo? Este fenómeno se conoce como arco circuncenital. Es uno de los fenómenos ópticos atmosféricos más brillantes y bellos, y a menudo se confunde con un arco iris invertido. Pero a diferencia del arco iris, que se forma por la refracción de la luz en las gotas de lluvia y siempre está en el lado opuesto al sol, el arco circuncenital no está relacionado con la lluvia. Este arco aparece cuando la luz solar se refracta en cristales de hielo hexagonales y planos que flotan a gran altura en las nubes cirros. Para que esto suceda, estos cristalitos deben estar orientados estrictamente en posición horizontal, actuando como millones de prismas diminutos. Además, el Sol debe estar relativamente bajo, a una altura de entre 5 y 32 grados sobre el horizonte. Cuando la luz atraviesa la cara horizontal superior del cristal y sale por la cara vertical lateral, se descompone en su espectro. Los colores en el arco circuncenital son muy puros y vívidos, mucho más intensos que los de un arco iris normal. Además, la disposición es inversa. El color rojo está abajo y el violeta arriba. Aunque la física detrás de este fenómeno está bien entendida en general, sigue siendo enigmático debido a su rareza y a las condiciones tan específicas requeridas para que se manifieste. ¿Por qué en algunas nubes cirros los cristales de hielo se orientan caóticamente, mientras que en otras se alinean en un orden perfecto? ¿Qué procesos dinámicos atmosféricos son exactamente los que los obligan a adoptar esta posición? Aún no existe una respuesta completa a estas preguntas. Cada vez que esta sonrisa del gato de Cheshire, como se la llama a veces, aparece en el cielo, nos recuerda la compleja y sorprendente óptica de nuestra atmósfera. Como ilustración, pueden servir las fotografías vibrantes de este raro y hermoso fenómeno, donde se aprecia su forma inusual y la pureza de sus colores. Los volcanes son fenómenos imponentes y majestuosos. Pero durante una erupción, a veces presenciamos algo todavía más impactante: el relámpago volcánico. Se trata de potentes descargas eléctricas que golpean justo en la columna de ceniza y humo que emerge del cráter. Es un espectáculo increíble, conocido popularmente como tormenta sucia. Durante mucho tiempo, los científicos no lograban descifrar la naturaleza de este fenómeno. Si bien era evidente que estaba ligado a la fricción de partículas, el mecanismo exacto seguía siendo un misterio.
Hoy en día existen varias teorías que, probablemente, se complementan entre sí. La primera de ellas se centra en explicar los rayos que impactan cerca de la boca del volcán. Cuando el magma es expulsado, se fragmenta en minúsculas partículas de ceniza y roca. Estas partículas arrastran consigo una enorme carga eléctrica, y al colisionar, esta carga se separa y se desencadenan las potentes descargas. La segunda teoría se ocupa de los relámpagos que se forman a mayor altitud dentro de la columna. A medida que esta columna asciende a la atmósfera, el frío extremo provoca la formación de pequeños cristales de hielo. Al chocar con las partículas de ceniza, estos cristales se electrizan, replicando el proceso que ocurre en las tormentas eléctricas convencionales. Es decir, la columna volcánica se transforma, en esencia, en una gigantesca nube de tormenta. Si bien estas teorías explican bien el panorama general, muchos detalles siguen siendo un enigma. Por ejemplo, ¿por qué la intensidad de estas tormentas sucias varía tanto de una erupción a otra? ¿Qué parámetros exactos, como la composición del magma, el tamaño de las partículas de ceniza o la humedad del aire, desempeñan el papel crucial? El estudio del relámpago volcánico tiene un interés no solo científico, sino también práctico. Al analizar estas descargas, los expertos esperan mejorar la capacidad de predecir la potencia y el peligro de futuras erupciones. Para ilustrar este fenómeno, son ideales los videos y fotografías épicas de erupciones, donde se aprecian los rayos impactando la columna de ceniza. En la Antártida, entre vastos mantos de hielo blanco, existe un lugar que parece una herida abierta en el cuerpo del glaciar. Es la cascada de sangre. De la lengua del glaciar Taylor brota un flujo de agua de un intenso color rojo carmesí, que contrasta de manera dramática con el hielo inmaculado. Este espectáculo es tan espeluznante como hipnótico. ¿De dónde procede realmente esta sangre? Durante mucho tiempo, fue un enigma sin resolver. Inicialmente, se pensó que el color provenía de algas rojas, pero esa hipótesis fue descartada. La verdad resulta ser mucho más fascinante. Los científicos lograron descubrir que, bajo el glaciar Taylor, a una profundidad de unos 400 metros, existe un lago subglacial. Ha permanecido aislado del mundo exterior y de la luz solar durante casi 2 millones de años. El agua de este lago es hipersalina, lo que evita que se congele, y está saturada de hierro, arrastrado de las rocas subyacentes. En este ecosistema cerrado, en total oscuridad y sin oxígeno, habitan microorganismos únicos. Han aprendido a sobrevivir utilizando sulfatos en lugar de oxígeno para respirar, y obteniendo energía mediante la reducción del hierro. Cuando el agua de este depósito subglacial se filtra hacia la superficie a través de grietas en el glaciar, se desencadena una reacción química. El hierro, que se encontraba disuelto en el ambiente anóxico, al entrar en contacto con el oxígeno del aire, se oxida instantáneamente y precipita en forma de hidróxido de hierro. En otras palabras, óxido. Es precisamente el óxido lo que da al agua ese color rojo intenso. Por lo tanto, la cascada de sangre no es sangre, sino simplemente agua oxidada. Pero, aunque el misterio del color está resuelto, el lago subglacial en sí mismo sigue siendo un objeto de estudio único. Es una suerte de cápsula del tiempo que permite a los científicos asomarse al pasado de la Tierra y comprender cómo puede subsistir la vida en las condiciones más extremas, una clave fundamental en la búsqueda de vida en otros planetas. ¿Qué tienen en común el canto de las ballenas, el rugido de un motor a reacción y la música de Pink Floyd? La respuesta es sorprendente. Todos estos sonidos se han llegado a escuchar. En una aurora boreal. Sí, lo ha oído bien. La aurora boreal realmente puede emitir sonidos. Durante mucho tiempo, la comunidad científica desestimó esta idea, considerándola un mito, parte del folclore de los pueblos del norte, o meras alucinaciones auditivas. El razonamiento era lógico. La aurora se forma a más de 100 kilómetros de altura, en un espacio casi sin aire. El sonido, sencillamente,
no podría viajar desde allí hasta la Tierra. Sin embargo, los numerosos testimonios de testigos presenciales que describían chasquidos, siseos, crujidos e incluso sonidos melódicos durante las auroras más brillantes, obligaron a los investigadores a tomarse el fenómeno en serio. Finalmente, en el año 2012, científicos finlandeses lograron demostrar que estos sonidos son reales y consiguieron determinar el lugar exacto de su origen. Descubrieron que estos ruidos no se generan a gran altitud, sino muy cerca del suelo, a tan solo entre 70 y 100 metros de la superficie terrestre. La hipótesis que lo explica es la siguiente. Durante una fuerte tormenta geomagnética, que es la que provoca la aurora, se forma en la atmósfera una capa de inversión. Esto sucede cuando el aire frío queda atrapado bajo una capa de aire caliente. En este punto de la atmósfera se acumulan las cargas eléctricas transportadas por el viento solar. Cuando ocurre un pico particularmente intenso en el brillo de la aurora, estas cargas comienzan a descargarse, creando sonidos audibles muy similares al crujido de la electricidad estática. Si bien esta teoría explica los chasquidos y siseos, ¿qué pasa con los sonidos más complejos y melódicos que describen algunos testigos? Esto sigue siendo un misterio. Es posible que aquí entren en juego efectos psicoacústicos, donde el cerebro interpreta ruidos aleatorios como música. O tal vez, nos enfrentamos a un fenómeno físico aún no estudiado. Sea como fuere, el secreto de la aurora cantora todavía no ha sido revelado por completo. Como ilustración, se pueden usar grabaciones de los supuestos sonidos de la aurora sobre un video del fenómeno en sí. En el norte de Venezuela, justo donde el río Catatumbo vierte sus aguas en el lago de Maracaibo, tiene lugar el fenómeno lumínico más impresionante del planeta, el relámpago del Catatumbo. Durante 10 horas, casi todas las noches, llegando hasta 260 noches al año, una tormenta eléctrica ininterrumpida azota el cielo. En tan solo una hora, pueden registrarse hasta 280 descargas eléctricas. A pesar de tal intensidad, la tormenta es casi siempre silenciosa. Esto se debe a que ocurre a una gran altitud, por lo que el trueno no logra alcanzar la superficie terrestre. La estabilidad de este fenómeno era tal que, durante la época colonial, se utilizaba como un faro natural para la navegación. Pero, ¿qué provoca esta actividad eléctrica tan única y constante? Aunque la respuesta precisa sigue siendo esquiva, existe una hipótesis principal que toma en cuenta las condiciones geográficas y climáticas singulares de la región. Los vientos alisios, cálidos y húmedos, que soplan desde el Mar Caribe, llegan a la planicie de Maracaibo. Allí, chocan con el aire frío que desciende de las montañas circundantes, la cordillera de los Andes. Este aire frío actúa como una cuña, forzando al aire cálido y saturado a ascender de forma abrupta. Durante este ascenso, el vapor de agua se condensa, creando gigantescas nubes de tormenta cuyas cimas pueden alcanzar hasta 12 kilómetros de altura. También se cree que un factor crucial es el metano, liberado en grandes cantidades por los humedales pantanosos y los vastos yacimientos petrolíferos bajo el lago. Al ascender a la atmósfera, el metano podría mejorar la conductividad del aire, facilitando la formación de estas potentes descargas eléctricas. Este modelo explica gran parte del fenómeno, pero no la totalidad. Por ejemplo, ¿por qué la actividad eléctrica se concentra precisamente sobre la desembocadura del río Catatumbo? ¿Y por qué su intensidad varía con el tiempo? De hecho, en el año 2010, los relámpagos desaparecieron por completo durante varios meses, provocando gran alarma entre los habitantes, aunque finalmente regresaron. El relámpago del Catatumbo es un complejísimo mecanismo natural donde se entrelazan la topografía, los patrones de viento y la geoquímica. Apenas estamos comenzando a descifrar su funcionamiento. En el vasto océano, existen zonas que los navegantes prefieren esquivar. Se trata de las olas asesinas, también conocidas como olas errantes. Son olas gigantes y solitarias, cuya altura puede duplicar la de cualquier otra ola presente en ese momento.
Surgen de repente, de la nada, y poseen una fuerza demoledora abrumadora. Durante mucho tiempo, fueron consideradas simples mitos marinos, invenciones de navegantes aterrorizados. Los oceanógrafos argumentaban que, según la teoría lineal de las olas, la aparición de semejantes gigantes era estadísticamente casi imposible. Sin embargo, en 1995, en la plataforma petrolera Draupner, en el Mar del Norte, un telémetro láser registró una ola de 26 metros de altura, cuando las olas circundantes no superaban los 12. Este fue el primer indicio rotundo de su existencia. Desde entonces, las olas errantes han sido objeto de intensa investigación, pero su naturaleza todavía no se comprende por completo. No son tsunamis que son provocados por terremotos. Estas olas se originan en mar abierto. La principal teoría sugiere que surgen como resultado de la interferencia, la superposición de varias olas comunes que concentran su energía en un único punto. Pero una simple suma de energía no es suficiente para formar tales monstruos. Por ello, se han propuesto modelos no lineales más complejos que demuestran cómo las olas pueden robar energía entre sí, concentrándola en un solo pico gigantesco. Además, fuertes corrientes que fluyen en dirección opuesta a las olas de viento pueden contribuir a su aparición, forzándolas a volverse más cortas y, consecuentemente, mucho más altas. A pesar de los avances en el modelado, aún es imposible predecir dónde y cuándo aparecerá la próxima ola asesina. Siguen siendo uno de los peligros más graves e impredecibles para la navegación. De hecho, hoy se cree que han sido la causa del hundimiento de numerosas embarcaciones que antes se consideraban perdidas en el mar bajo circunstancias misteriosas. Para ilustrar este fenómeno, se pueden utilizar modelos computarizados de la formación de la ola asesina, así como raras grabaciones reales captadas desde embarcaciones. ¿Existe algo en nuestro sistema solar que se mueva más rápido que la luz? La teoría de la relatividad de Einstein establece que esto es imposible. Sin embargo, los astrónomos observan un fenómeno que, a primera vista, parece desafiar esta ley fundamental: los chorros superlumínicos, o jets. Los jets son estrechas corrientes de plasma que brotan de los centros de galaxias activas, donde se supone que residen agujeros negros supermasivos. Estas columnas de energía pueden extenderse a lo largo de cientos de miles de años luz. Al observar los cúmulos de materia dentro de estos chorros, los astrónomos han notado algo sorprendente. En ciertos casos, estos cúmulos parecen moverse a una velocidad que supera varias veces la velocidad de la luz. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso Einstein estaba equivocado? En realidad se trata de una ingeniosa ilusión óptica. Esta ilusión surge porque el jet está orientado casi directamente hacia nosotros, en la Tierra, y la materia en su interior viaja a velocidades cercanas a la de la luz. Imaginemos un cúmulo de plasma volando en nuestra dirección. Este emite luz. Mientras esa luz viaja hacia nosotros, el propio cúmulo avanza una distancia considerable, casi alcanzando a su propia emisión de luz. El resultado es que la luz de la posición posterior del cúmulo llega a nosotros casi al mismo tiempo que la luz de su posición anterior. Para nosotros, los observadores terrestres, parece que el cúmulo ha recorrido una enorme distancia transversal en un periodo de tiempo muy corto. Esto es lo que genera la percepción de velocidad superlumínica. Este modelo, conocido como la amplificación Doppler relativista, explica satisfactoriamente la causa de la ilusión. Sin embargo, persisten muchas preguntas. ¿Cuál es el mecanismo exacto que acelera la materia a velocidades tan asombrosas cerca de un agujero negro? ¿Cómo se mantienen estos chorros tan estrechos y enfocados a lo largo de cientos de miles de años luz? Los chorros superlumínicos no representan una violación de las leyes de la física, sino más bien, una manifestación extrema que aún no comprendemos por completo. Visualmente, podemos ilustrar esto con una animación que explica la ilusión óptica del movimiento superlumínico, y con imágenes reales de galaxias captadas por radiotelescopios, mostrando sus gigantescos chorros. En las afueras de nuestra galaxia, la Vía Láctea,
Los astrónomos hicieron un descubrimiento peculiar. Las estrellas que se encuentran en la periferia giran alrededor del centro galáctico a la misma velocidad que aquellas que están mucho más cerca. Esto contradice por completo las leyes de la mecánica celeste postuladas por Newton. Según estas leyes, cuanto más lejos esté un objeto del centro de masa, más lento debería ser su movimiento orbital. Un ejemplo claro es que Neptuno se mueve alrededor del Sol mucho más despacio que Mercurio. Si la galaxia estuviera compuesta únicamente de materia visible, estrellas, gas y polvo, las estrellas exteriores ya habrían salido disparadas hacia el espacio intergaláctico. Pero eso no sucede. Para poder explicar este fenómeno, los astrofísicos se vieron obligados a postular que la galaxia contiene una inmensa cantidad de masa invisible que genera una gravedad adicional, manteniendo a las estrellas en sus órbitas. A esta sustancia hipotética se le denominó materia oscura. Se estima que representa aproximadamente el 27% de la masa-energía del universo, mientras que la materia visible, la que conocemos, solo alcanza el 5%. El problema es que nadie sabe exactamente qué es la materia oscura. No emite, no absorbe ni refleja ningún tipo de luz. Su única interacción con nuestro mundo observable es a través de la gravedad. Se han propuesto numerosos candidatos para las partículas de materia oscura, desde los hipotéticos WIMPs y acciones, hasta agujeros negros primordiales. En todo el mundo se están construyendo detectores subterráneos gigantescos en un intento por capturar al menos una de estas partículas. Hasta ahora, sin éxito. Existe también una perspectiva alternativa que sostiene que la materia oscura no existe, y que el problema reside en las propias leyes de la gravedad, las cuales deben ser modificadas para aplicarse a escalas cósmicas. Sin embargo, esta teoría goza de menor popularidad. El enigma de la velocidad de rotación anómala de las galaxias, junto con la existencia de la materia oscura, es uno de los mayores desafíos pendientes en la física y la cosmología modernas. Para ilustrarlo, se podría utilizar un gráfico de las curvas de rotación galáctica, esperada frente a observada, y una maqueta en 3D de una galaxia rodeada por un halo invisible de materia oscura. En 1977, el astrónomo estadounidense Jerry Eggman, mientras trabajaba con el radiotelescopio Big Ear, captó algo que hasta el día de hoy sigue fascinando a los entusiastas de la búsqueda de vida extraterrestre. Descubrió una señal de radio extremadamente fuerte y de banda estrecha que duró exactamente 72 segundos. La señal provenía de la dirección de la constelación de Sagitario. Sus características, una banda de frecuencia muy estrecha y una intensidad inusualmente alta, la diferenciaban drásticamente de cualquier fuente de ruido natural conocida. Eggman estaba tan asombrado que rodeó la impresión de los datos con un bolígrafo rojo y escribió al lado: ¡Wow! Así fue como esta señal pasó a la historia. ¿Qué fue exactamente? El candidato ideal para hacer una señal artificial emitida por una civilización extraterrestre. Se detectó a 1420 MHz, que es la frecuencia de emisión del hidrógeno neutro, el elemento más común del universo. Muchos científicos creen que si una civilización inteligente quisiera enviar un mensaje, elegiría precisamente esta frecuencia cósmica. El mayor misterio de la señal, wow, es que nunca, jamás, se repitió. Los astrónomos apuntaron sus telescopios muchas veces hacia ese mismo punto en el cielo, pero nunca detectaron nada. Esto ha dado lugar a innumerables teorías. Los escépticos creen que pudo tratarse de un fenómeno natural poco común, como el parpadeo de un púlsar distante, o incluso el reflejo de una señal de radio terrestre rebotando en basura espacial. En 2017, surgió una teoría que sugería que la fuente de la señal podría haber sido la nube de gas que rodea a un cometa que casualmente pasaba por el campo de visión del telescopio. Pero esta versión fue rápidamente descartada, ya que los cometas no emiten en estas frecuencias ni con tal intensidad. Por otro lado, los defensores de la hipótesis extraterrestre sugieren que pudo ser una potente señal dirigida,
proveniente de una baliza alienígena, y que el telescopio simplemente estuvo en el momento y lugar adecuados para captarla. La señal, ¡wow!, sigue siendo el candidato más fuerte a ser un mensaje artificial extraterrestre en la historia, y un poderoso recordatorio de que, quizás, no estamos solos en el universo. Como ilustración, podemos usar la famosa impresión de datos con la anotación ¡wow! Y una animación del radiotelescopio en funcionamiento. ¿Qué sucede realmente con nuestra conciencia en el momento de la muerte? Es una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante miles de años. Aunque la ciencia no puede dar una respuesta definitiva, está estudiando un fenómeno que podría desvelar parte de ese misterio. Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM. Se trata de los testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas y que, tras ser reanimadas, lograron volver. Sus relatos son asombrosamente similares, sin importar su cultura, religión o edad. Muchos describen la sensación de abandonar su propio cuerpo, viéndose a sí mismos desde fuera y observando el trabajo de los médicos. A esto le sigue un recorrido por un túnel oscuro, al final del cual se ve una luz brillante. Experimentan una sensación de paz, amor y aceptación absolutos. También relatan encuentros con familiares fallecidos o con seres de luz. Y después, el regreso al cuerpo, a menudo en contra de su propia voluntad. ¿Cómo explica la ciencia estas experiencias? Existen varias hipótesis fisiológicas. Una de ellas lo relaciona con la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro. La escasez de oxígeno puede provocar alucinaciones, incluyendo la llamada visión de túnel. Otra teoría apunta a la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores en el cerebro, que inducen una sensación de euforia y calma. Algunos investigadores sugieren que están ligadas a la actividad en ciertas áreas cerebrales, como el lóbulo temporal. Si bien todas estas teorías explican elementos aislados de las ECM, no logran abordarlas en su totalidad. Es especialmente difícil explicar aquellos casos en los que personas en estado de muerte clínica, sin actividad cerebral detectable, pudieron describir con detalle lo que sucedía en el quirófano, los instrumentos que usaban los médicos e incluso de qué hablaban. Estas llamadas experiencias extracorporales con información verificada representan el mayor desafío para la explicación materialista. Son las experiencias cercanas a la muerte meras alucinaciones complejas previas al deceso, el último destello de un cerebro que se apaga? ¿O son realmente un breve vistazo más allá de nuestra realidad física? La ciencia, mientras tanto, continúa buscando la respuesta, y el 30º y último fenómeno de nuestra lista es, posiblemente, el enigma más fundamental de todos: la vida misma. ¿Cómo pudo surgir la primera célula viva? Hace 4.000 millones de años. En una tierra joven y sin vida. A partir de compuestos químicos inorgánicos tan simples como el agua, el metano o el amoníaco. Este proceso se conoce como abiogénesis. Los científicos han logrado ciertos avances en la comprensión de sus etapas individuales. El famoso experimento de Miller-Urey, realizado en 1952, demostró que las moléculas simples, bajo la acción de descargas eléctricas que simulaban relámpagos, podían formar aminoácidos espontáneamente, los componentes básicos de las proteínas. Posteriormente se comprobó que también podían formarse nucleótidos, los componentes esenciales del ADN y el ARN. Existe la hipótesis del mundo de ARN, que sugiere que la primera forma de vida no fue una célula compleja basada en ADN, sino una molécula simple de ARN, capaz tanto de almacenar información genética como de catalizar reacciones químicas. Pero la mayor laguna en nuestro conocimiento es precisamente la transición de la química orgánica compleja a la vida real. ¿Cómo se ensamblaron estos ladrillos para formar el primer sistema autorreplicante? ¿Cómo surgió el código genético? ¿Y cómo se formó la primera membrana celular, separando la célula del entorno exterior? Este es un salto de complejidad gigantesco.
que hasta ahora no hemos podido explicar ni recrear en el laboratorio. Algunos científicos creen que la vida no se originó en un estanque cálido, como propuso Darwin, sino en entornos extremos. Por ejemplo, en las ventilas hidrotermales submarinas, los llamados fumadores negros, que proporcionan gran cantidad de energía y sustancias químicas. También existe la hipótesis de la panspermia, según la cual la vida fue traída a la Tierra desde el espacio en meteoritos. Sin embargo, esto solo traslada la pregunta del ¿cómo? A otro lugar. El misterio del origen de la vida no es solo un problema científico, es una pregunta sobre nuestro propio lugar en el universo. ¿Fue una casualidad, una coincidencia única de eventos? ¿O la vida es una etapa inevitable en la evolución de la materia, destinada a surgir donde quiera que existan las condiciones adecuadas? Aún no tenemos la respuesta. Visualmente, esto podría ir acompañado de una animación que ilustre las etapas de la evolución química, desde las moléculas simples hasta la hipotética protocélula. Y así, concluimos nuestro recorrido por los 30 fenómenos más misteriosos de nuestro mundo y del vasto universo. Desde los relámpagos globulares que parecen tener vida propia, hasta la materia oscura, esa sustancia que compone la mayor parte del cosmos. Desde las rocas deslizantes del Valle de la Muerte, hasta el misterioso zumbido que perturba a unos pocos elegidos. Hemos comprobado que tanto nuestro planeta como el universo están repletos de secretos que desafían y desconciertan a las mentes más brillantes de la humanidad. Y esto, de hecho, es maravilloso. Cada enigma sin resolver no es un signo de la debilidad de la ciencia, sino, por el contrario, la promesa de su futuro desarrollo. Es la garantía de nuevos e increíbles descubrimientos que potencialmente podrían cambiar radicalmente nuestra percepción de la realidad. El mundo no es tan simple como a veces imaginamos. Es más complejo, mucho más fascinante y, sin duda, más asombroso. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si el contenido les ha hecho reflexionar o les ha provocado asombro, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse futuras exploraciones al mundo de lo desconocido. Ahora, la pregunta para ustedes: ¿cuál de estos 30 fenómenos les impactó más personalmente? O quizás ustedes o alguien que conocen han experimentado alguna vez algo completamente inexplicable. Compartan su experiencia en los comentarios. Estaremos encantados de leerlos. Hasta la próxima